Comenzaremos la tarea de modelado por el sitio contexto, que en este caso está representado en forma simplificada por el terreno y la calle. Para modelar topografías irregulares, ArchiCAD dispone de la herramienta Malla, que utilizaremos en una configuración simplificada y plana. Vamos a colapsar el grupo documento y vamos a expandir el grupo diseño, donde se encuentra la herramienta Malla. Recordemos que un simple clic ejecuta el comando y un doble clic hace lo mismo, pero abriendo primero la ventana de configuración de parámetros. Como necesitamos configurar la malla, realizaremos un doble clic. La ventana de configuración de parámetros se organiza en categorías, cada una con una pestaña colapsable. Esta organización es similar a todos los objetos. La pestaña de geometría y posicionamiento se refiere al control de la forma y posición. La pestaña de planta y sección se refiere al control de la apariencia en planta y seccionamiento. La pestaña modelo controla la apariencia del objeto en las tres dimensiones. Y la pestaña categoría y propiedades caracterizan o describen las entidades en algún sentido útil. Procederemos a configurar solo los parámetros indispensables. Lo primero a configurar es lo que ArchiCAD desafortunadamente identifica como estructura y que en realidad se refiere al tipo de elemento o a su configuración interna. En este caso, permite optar por generar una malla plana, superficial nada más, una caja hueca o un sólido. Optaremos por este último. El concepto de material de construcción es central a los sistemas BIM y no debe confundirse con el de material de los sistemas de render. Para BIM, el material es un conjunto de atributos que por el momento podemos adelantar que determina la apariencia de los objetos 2D y 3D, tanto en sección como en corte. Vamos a seleccionar como material tierra. Otro parámetro fundamental a configurar es lo que se denomina piso de origen, que en esta ventana aparece como referencia de la altura de la ubicación de la malla. Sin embargo, además de esta función, cumple un rol lógico, siendo el atributo que permite organizar el modelo por pisos y constituyendo la clave para controlar la visibilidad de las entidades en las plantas. Por defecto, el sistema ofrece el piso en uso como piso de origen. Continuaremos configurando los parámetros dimensionales. En el caso de la malla hace falta ingresar una altura del sólido que vamos a ingresar en 2 metros y la posición de la malla con respecto al piso de origen o con respecto a la cota cero del proyecto, que en este caso coinciden. Si observamos el diseño podremos identificar que el terreno natural está 10 centímetros por debajo del piso interior, así que podemos ingresar menos 0,10 para el posicionamiento de la cara superior del terreno. Concluida la configuración de los parámetros, presionamos el botón de OK y procedemos a seleccionar en lo que se denomina el cuadro info o la paleta de información el método geométrico. Adoptaremos la opción rectangular que permite definir la malla a través del ingreso de los vértices opuestos de un rectángulo. Capturaremos dos puntos razonablemente separados de la ubicación futura de la casilla. Podemos observar que por defecto en planta, la malla presenta una textura que en el lenguaje técnico representa hierba o césped. Si conmutamos a la vista 3D, presionando sobre la pestaña 3D, podremos observar que su cara superior también presenta la apariencia de hierba y sus caras laterales de tierra. Para entender esta representación, consultaremos los parámetros de las categorías correspondientes. Activaremos la herramienta flecha y seleccionaremos la malla. En la paleta Info presionaremos el botón Diálogo de definiciones. Este botón nos va a abrir la ventana de configuración de parámetros del objeto. En la pestaña Planta y sección, que como habíamos referido controla la visibilidad en planta y en sección, en la categoría Tramas envolventes podemos ver que el objeto tiene aplicado por defecto una trama de hierba. Existen diferentes tramas que podemos aplicar y eventualmente también podemos desactivar el uso de las tramas envolventes. En el grupo modelo, que como habíamos dicho corresponde a la configuración de la apariencia del objeto en 3D,
podemos observar que está activada la sobreescritura de la superficie superior y que presenta el valor de hierba. ArchiCAD por defecto determina el aspecto 3D de los objetos en base a su material de construcción, que en este caso es la tierra. Para flexibilizar el control de apariencias y poder representar casos como el presente, con diferentes apariencias en diferentes lados, ArchiCAD implementa la sobreimpresión de superficie, permitiendo cambiar la apariencia del elemento en sus lados característicos. Continuaremos con el modelado de la calle y vamos a conmutar a planta baja nuevamente. Los sistemas BIM implementan un repertorio reducido de objetos constructivos. En este caso podemos observar que no existe el comando calle, por lo que en numerosas oportunidades deberemos adoptar para la representación de un objeto el elemento constructivo que nos parezca más apropiado o que mejor interprete el sentido del modelado. Para representar la calle adoptaremos un forjado. Realizaremos un doble clic sobre el comando forjado. En el grupo Geometría y Posicionamiento comenzaremos primero por definir lo que ArchiCAD denomina estructura, pero en este caso se refiere a la composición interna. Vamos a elegir la opción estructura básica, que representa un material homogéneo. Como material de construcción vamos a utilizar hormigón armado estructural. Existen diferentes sabores del hormigón que más adelante estudiaremos. Como piso de origen nos ofrece ArchiCAD el mismo piso activo, planta baja. El espesor del forjado vamos a ingresar 10 centímetros y la elevación del forjado con respecto al piso actual, como se trata de la calle, vamos a ingresar menos 0,20. En el grupo modelo vamos a activar la sobreimpresión de la superficie superior y vamos a seleccionar pavimento asfalto oscuro. Terminada la configuración de parámetros, presionamos OK. Como método geométrico nuevamente vamos a seleccionar la opción rectangular. Para facilitar el ingreso de datos precisos, ArchiCAD implementa lo que se denomina el cursor inteligente, que funciona en forma parecida al forzado de cursor de AutoCAD o SketchUp. En ArchiCAD el cursor indica con su forma si detecta objetos o condiciones geométricas específicas. Por ejemplo, cuando el cursor apunta a un lugar vacío de pantalla, adopta la forma de cruz. Cuando nos posicionamos sobre algún otro elemento puede cambiar, en este caso nos presenta una tilde, lo cual indica que estamos sobre una de las aristas de la malla. Vamos a hacer un clic capturando esa posición y vamos a mover el cursor. Advierta que nuevamente van apareciendo diferentes formas de cursor, de las cuales el cursor blanco representa que no hay nada por debajo y el cursor o intersección o cursor lápiz lleno representa que hemos llegado a la intersección con la guía de referencia vertical. Hacemos clic. Para entender el estado del modelo vamos a recurrir a la vista en 3D. Vamos a orbitarla y vamos a observar que efectivamente la calle se ha modelado por debajo del nivel superior del terreno. Vamos a consultar también el seccionamiento que hemos realizado. Para abrir vistas que no figuran en las pestañas activas, podemos recurrir al mapa del proyecto del navegador desplegable. Vamos a hacer un doble clic sobre la sección S1. Aprovecharemos esta vista para configurar una opción de visualización muy útil. Vamos a seleccionar la opción Ver, Opciones de visualización, y vamos a activar líneas de corte gruesas. Esta opción refuerza todos los elementos que están en corte y permite una más fácil interpretación de las secciones. Para avanzar gradualmente en el grado de complejidad del manejo del sistema, diferiremos el recorte del terreno por encima de la calle para una etapa posterior. Por el momento procederemos simplemente a ocultar la capa del terreno en la vista de planta y a cambiar a una representación alámbrica de la misma en la vista 3D. Conmutaremos a la vista de planta baja, seleccionamos
la herramienta flecha, tocamos la malla y en el cuadro info podemos verificar que la malla está en la capa terreno, paisaje, terrenos. Procederemos a ocultar esta capa. Activar el comando documento, capa, definiciones de capa. En la ventana de capas tenemos una disposición convencional con toda la pila de capas generadas. Vamos a buscar la capa deseada, terreno, paisaje, terrenos. Presionamos el ojo para ocultarla. Damos OK. Sin embargo, si conmutamos a la vista en 3D, podemos verificar que la capa permanece activa en otras pestañas. Esto se debe, y esta es una de las grandes diferencias de cómo se manejan la visibilidad de las entidades entre ArchiCAD y otros sistemas CAD o de modelado 3D, se debe a que ArchiCAD controla por vista una serie de parámetros de visibilidad, parámetros que son muchísimo más poderosos y sutiles que los parámetros convencionales de sistemas como Rhino o AutoCAD. Este tema será abordado con mayor complejidad más adelante. Procederemos a convocar nuevamente el comando de capas, documentos, capas, definiciones de capas. Buscamos la capa del terreno y vamos a presionar el botón que permite cambiar a su representación alámbrica. Esto nos va a permitir poder continuar el modelado sin que quede oculto dentro de lo que es el terreno. Conmutamos a la pestaña de sección constructiva y vamos a ocultar también en esta capa, en esta vista, la capa del terreno. Advierta que si bien la configuración es por vistas, todas las vistas en planta comparten la misma pestaña, por lo cual todas las vistas van a tener la misma configuración de capas.